Bien, la siguiente participación es de Olivia del Pilar Rivero de la Garza. Perdón por los perritos, como dice. Ella nos trae su participación titulada La frontera arbitraria del LMDIT de los artistas Marcos Ramírez R. y David Taylor. Por favor, Pilar, le damos la palabra. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Voy a compartir una presentación. Por favor, avísenme en cuanto la vean. Ay, pues si no pongo compartir como, ¿verdad? Compartir. Listo, le estamos mirando. Gracias. Antes de comenzar, deseo agradecer a los organizadores del primer Congreso de Estudios Interdisciplinarios del Arte, el Diseño y la Cultura la oportunidad de participar con la ponencia La frontera arbitraria and the limitations de los artistas Marcos Ramírez R. y David Taylor, así como a ambos creadores por su disposición para compartir sus imágenes. A continuación reflexiono sobre la arbitrariedad en la conformación de las fronteras como el surgimiento de los países tras su transformación en estados-nación. Destaco el fenómeno ocurrido en los límites México-Estados Unidos a partir de la instalación en sitio y serie fotográfica The Limitations, a Survey of the 1821 United States-Mexico Border, de Marcos Ramírez R. y David Taylor, que plantea la reconstrucción de construcción del territorio y la identidad entre quien reside, quien llega y quienes están separados por una línea estrictamente imaginaria que es vivida como un hecho traumático que se ritualiza a través del arte. Parto de la premisa de que la frontera es algo artificial, sin existencia geográfica, como lo señala Taye Selassie, al decir que los países y sus fronteras son asuntos inventados. Reviso la relación entre México y los Estados Unidos, que ha sido motivo de conflicto desde un inicio, cuando los fenómenos de reordenamiento territorial que se dieron en el norte del continente americano devinieron de una política expansionista estadounidense ocurrida durante los primeros años del siglo XIX. Cito el Tratado de Guadalupe Hidalgo desde la mirada de Marcos Ramírez R., David Taylor y la obra The Limitations. A partir de esta instalación señalo el cambio que ha sufrido el concepto frontera en ambos países como un hecho aceptado al principio y las tensiones ocurridas con la intervención estadounidense. Resalta lo dicho por Selassie sobre que ciertas preguntas hechas a los inmigrantes como ¿de dónde eres?, ocultan una cuestión más profunda. ¿Por qué estás aquí? Puede arguirse que desde un principio la relación entre México y los Estados Unidos se ha basado en un mecanismo de codependencia e interdependencia y que la frontera ha sido factible debido a la manifestación del poder del dominante sobre el dominado. Los límites quedaron estipulados en tratados firmados sin consenso con los habitantes de los territorios repartidos. Este es el motivo por el que en la actualidad muchos mexicanos padecen la pérdida de aquel territorio. Dicho panorama da pie al estudio de The Limitations, como testimonio visual ahistórico enfocado en desentrañar temas históricos que concitan al análisis del por qué estás aquí. Cuando alguien cruza la línea que divide a dos países, no siendo residente del lado que atraviesa, la autoridad a cargo de la región suele cuestionar el motivo de su llegada. Más allá de si esa pregunta tiene un carácter intimidatorio o administrativo, se supone que el foráneo deberá mostrar un documento que lo acredite para ejercer libremente el acto de cruce. Michel Aguer dice que vivimos rodeados de fronteras y que nunca paramos de cruzarlas. No solo son lugares, sino que ritualizan la relación que se establece con los otros y fungen como divinidades protectoras a traductores que ayudan a transitar en ese espacio límite. La pregunta del por qué estás aquí conlleva a la realización de un acto ritual entre quien inquiere y quien llega. Por eso mi cuestionamiento parte de la arbitrariedad con la que las fronteras han sido designadas y su influencia en el concepto de identidad entre residentes y visitantes, quienes están separados por una línea imaginaria, como se ve en la instalación que analizo. La frontera se ha convertido en un acto protocolar que responde a componentes político-ideológicos, resultado de un proceso abierto en constante reconfiguración que genera escisiones en las poblaciones que viven en los márgenes y que aquellos han dotado de cargas simbólicas a esos espacios. Acudo de Limitations porque desde los ojos de los artistas y de los elementos simbólicos permite desarrollar la idea de una frontera ultrajada en proceso de sanación. Eso me lleva a pensar en torno a lo horizontal y lo vertical y la frontera en contraposición del confín. En 1821, la línea que separaba a México de los Estados Unidos comprendía un límite que fue consignado en 1819 en el Tratado de Amistad, Arreglo de Diferencias y Límites entre Su Majestad Católica y los Estados Unidos de América, conocido como Tratado Adams-Onis.
cuando aún no se consumaba la independencia de México. El documento señalaba el límite entre la Nueva España y Estados Unidos. El acuerdo fue respetado tras la independencia en 1821. Ese hecho histórico sirvió como punto de partida para Marcos Ramírez R. y David Taylor, quienes colocaron 47 mojoneras a lo largo de aquella línea que dividió a ambos países entre 1821 y 1836. Primero y después 1846, inicio de la intervención estadounidense que concluyó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, el cual puso fin a la guerra detonada en 1836 por Texas y su independencia de México. 10 años después y con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los 2.1 millones de kilómetros cedidos abarcaron California, Nevada, Utah, Nuevo México, Colorado, partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma, y la anexión de Texas, quedando la frontera en el río Bravo. A partir de esos arreglos políticos territoriales que reconfiguraron a los países como vencedores y vencidos, Ramírez Serra y Taylor crearon Delimitations. Emprendieron un periplo a lo largo de la línea fronteriza. En su blog narraron su travesía, registraron fotográficamente, en video y con notas de prensa la colocación de cada uno de los obeliscos de metal. Luego de realizar dicha intervención, presentaron los resultados en una muestra itinerante que ha visitado museos de los Estados Unidos y de México. La exposición es parte de la obra, el testimonio fotográfico del desplazamiento, un cuaderno de viaje convertido en una pieza paralela, tanto testimonial como documental, y fue parte de la Bienal Sidelines 2014 on Settled Landscapes, que exploró el arte contemporáneo desde el norte de Canadá y hasta el sur de Argentina. Entre julio y agosto de 2014, los artistas atravesaron de extremo a extremo la Unión Americana. Fotografías, mapas antiguos, relatos y reflexiones fueron testigos y testimonios de su trabajo. Comenzaron en Brookings, Oregon, ciudad costera del Océano Pacífico. Siguieron por California y se enfilaron al Golfo de México, concluyendo su recorrido en el Port Arthur, Texas, abarcando 3.862 kilómetros. Reconstruyeron la división como arqueólogos que desentrañan los vestigios de la población que habitó aquellos espacios antes del reparto de sus tierras. Para conseguirlo se valieron de mapas y documentos de época. De esa óptica, la intervención cumplió múltiples roles. Fungió como exploración, documentación, homenaje y revisión de un pasado borrado en muchos sentidos. La travesía de R. y Taylor partió de la pregunta: ¿cuál sería la conformación de México y los Estados Unidos si ese límite se hubiera mantenido por completo? Aquella frontera de 1821 fue delimitada por estructuras de metal con las que imitaron a las mojoneras que dividen a ambas naciones. Esta obra reflexiona en torno a los límites como hechos arbitrarios, resultado de engranajes políticos que construyen, destruyen y reconstruyen líneas inicuas. Disputas por terrenos que convirtieron en ilegales a quienes solían transitar la región como un hecho derivado de sus usos y costumbres. Las mojoneras fueron colocadas con la ayuda de un GPS, de Google Earth y de Google Maps, aunque Taylor señaló que las coordenadas no siempre fueron exactas pese a la tecnología. Se trata de estructuras de un poco más de 2 metros de alto, de acero galvanizado calibre 20, completadas con láminas de metal y tornillos. Esos obeliscos grabados con números consecutivos y las coordenadas en las que fueron colocados llevan inscrita la leyenda Binational Commission of Historical and Geographical Borders, como un sarcasmo que las oficializa. Ramírez R. no pretendió hacerlas tan sólidas porque su intención era señalar la naturaleza contingente de las fronteras. Desde su gestación seguían desapareciendo, como ha ocurrido por cuestiones aleatorias, clima, robo, reacciones de los pobladores, entre otras. Su carácter efímero, arbitrario, es parte inherente de la obra, como ha ocurrido con casi todas las fronteras a lo largo del tiempo. Ramírez Serra dice que al construir, destruye. Le interesa pensar en torno a los muros como íconos de injusticia social. Por eso prefirió los obeliscos, para transparentar una división que cambió de ubicación con suma fragilidad. Emmanuel Fornari dice que debido a su fuerza simbólica, el confín se articula por una doble modalidad, vertical y horizontal. La crítica poscolonial ahonda en la función verticalizante del límite. Hay otra línea que se ocupa de su función horizontal como operadora de la configuración estatal nacional. Las aduanas políticas exigen de los recién llegados el seguir normas para su acceso. De acuerdo con Aviva Chomsky, la ilegalidad es un hecho construido, similar a lo dicho de estas demarcaciones territoriales. Con Delimitation, los artistas transgredieron, cuestionaron y resemantizaron las connotaciones sociales, políticas y administrativas que conllevan el cruzar hacia el otro lado sin documentos. Las mojoneras fueron colocadas en sitios que no significan más que el vestigio de una delimitación antigua. En el siglo XIX la frontera era un confín poco explorado, por lo que fue fácilmente arrebatada al país. Al menos esta es la narrativa largamente repetida por un amplio sector de la población mexicana. Fornari
Aborda el estatuto epistemológico y ontológico del confín como categorías y diferenciarlos de la categoría frontera. Utiliza el término más acá en ambos casos. Por mi parte, considero al confín como una frontera imaginaria más que político-económica y comparto la idea de Fornari en torno a que es un acto de institución que delimita la región de lo pensable o lo identificable, que es una partición de lo universal, define tanto al interno como al externo, pero la frontera no solo lo define, sino que lo oficializa. Si alguien quiere cruzar en línea, deberá probar que no representa ningún riesgo para quien se encuentra del otro lado. Tiene la legalidad para permanecer, representada por un agente aduanal, sobre quien recae la responsabilidad de salvaguardar la integridad de los residentes. Eso no ocurre con la concepción de confín. Hablo de su transformación en dispositivos de inclusión y exclusión. Deseo de pertenencia y la selección de quienes tendrán el privilegio de ser parte de ese otro territorio. La frontera o el confín no solo son líneas en los mapas, sino que se convierten en elementos de apropiación territorial. Ayer sugirió que la frontera ritualizaba la relación entre los otros. A decir de Fornari, la relación se da a legitimar la apropiación territorial. México perdió la mitad de su territorio y es una herida que no ha cerrado. Desde el enfoque de Ramírez Serre fue necesario marcarla porque sin lesión no habría posibilidad de inducir una cicatriz. Aquella división no podría reapropiarse por los antiguos habitantes, pero tal vez sus descendientes se adivinarían depositarios de esas tierras. La autora habla de la duplicidad de las fronteras como forma de estructurar la universalidad del mundo. Como institución, la única manera de democratizarla es de construirla. Pero ¿cómo puede deconstruirse una institución que a la vez verticaliza las decisiones territoriales y horizontaliza la concepción del Estado-Nación? ¿Cómo debería de consignarse la relectura de la frontera decimonónica que aborda la intervención de limitations? Etienne Balibar señala que es una institución histórica cuya definición jurídica y su función política da pie al tipo de trazado y de reconocimiento que se le asigna. La división de lo que hablaban Ramírez Serra y Taylor existió hace casi 2 siglos y no fue demarcada de forma física, por lo que ninguno de los habitantes la vivió del mismo modo. Sin embargo, hechos semejantes sí fueron experimentados por habitantes de otros lugares del mundo occidental, en los que se vivía la concepción de los nuevos estados-nación. No ocurrió en ese siglo el sueño de Simón Bolívar de conformar la Gran Colombia que abarcaría desde lo que hoy es Panamá y que llegaría al lindero con la actual Argentina. El Tratado Adams-Onís consignaba la cesión de la Florida a cambio de que la monarquía española mantuviera el control sobre Texas. Además, los Estados Unidos compraron la Luisiana a Francia. En tales circunstancias es pensable que el país hubiera aceptado la venta de los territorios disputados con México. Balibar apunta que la materialización de las fronteras las convierte en instituciones. Las considera un mito contingente temporal de la política de los estados-nación. Concluye que su construcción mezcla el ejercicio del poder soberano y la designación bilateral de los territorios, negándoles la posibilidad de construir los poderes políticos en torno a lo que reconocen como propio. A la frontera se le considera una institución más, llamada límite, antinómica al concepto que la funda. Es una condición no democrática o discrecional de la democracia. La democratización de la frontera pareciera entonces una antinomia más frente a las evidencias que señalan el escaso interés por respetar los derechos de quienes deben cruzarlas. De forma análoga, The Limitations funge como un acto de choque. Hoy en día existen personas viviendo a ambos lados de esa línea y la cruzan sin saber que en algún momento ahí hubo 2 países. No se delimitaron con muros, patrullas o personal que las regulara. ¿Qué clase de rito es el que se desconoce? Como señalara MSR, es una herida para los mexicanos, sin cicatriz, y un símbolo de ausencia de memoria para los estadounidenses. Silvia Nagy Sekmi advierte que las sociedades vecinas habitan más allá de las fronteras y las ubica en medio de ciudades, en los aeropuertos y otros sitios de tránsito. En ese intercambio es en el que los habitantes se ven obligados a cambiar con ellas, a acatar nuevas reglas, siendo objeto de explotación y hasta privación de garantías individuales. La frontera entre los 2 países tiene 172 años de existencia, pero con menos de 2 siglos es uno de los sitios de conflicto más profundos a nivel mundial. Como lo apunta Viva Chomsky, el proceso ocurrió a lo largo de casi un siglo y su mayor desafío sucedió en 1962 a partir del fin del programa Bracero, que puso en evidencia la violación de los derechos humanos de los mexicanos. Hoy en día se asume que la relación entre ambos lados es más añeja. Por eso una pieza de Limitations ofrece un espacio de deliberación en torno a la arbitrariedad y los esfuerzos que se hacen para romper con el inequitativo sistema que vuelve ilegal al que está del otro lado. Sería incorrecto concluir sin dedicar unas palabras a la crisis humanitaria que se vive en el límite México-Estados Unidos, un trance que demuestra que sigue siendo un lugar traumático
traumático, una herida actual, derivada de una conformación sociohistórica compleja. La crisis no es nueva. Los políticos repiten que es un tema cíclico, pero durante la presidencia de Donald Trump, los menores fueron utilizados como moneda de cambio. Niños en jaulas expulsados a ninguna parte, infantes y padres en suelo estadounidense, anónimos, sin pasado y con un futuro incierto, convirtiéndose en un caldo de cultivo para una reconfiguración de lo imposible, como si antes hubiera sido posible la frontera apartada del impresentable ajedrez político de Haití a Siria y de Namibia a Ucrania. Tanto los gobiernos que los expulsan como las potencias en todo el mundo son responsables del abuso de niños y de su objetualización. El límite al que nos han confinado no deriva de un tema histórico, político o físico, sino de una barrera ideológica, del reclamo imperialista sobre el despojo de la identidad. La Limitations puede volverse un catalizador para los migrantes en tránsito permanente hacia la nada. A la ecuación se suma el coronavirus. Byung-Chul Han dice que se erigen umbrales inmunológicos y se cierran fronteras. El enemigo es invisible. La pandemia puso sobre la mesa el asunto de la migración. Lindes cerrados, inclusive de regiones que suelen prodigarse solidaridad como la Unión Europea. Si ignoramos la tensión previa derivada de la pandemia, bastaría recordar la actual llegada de caravanas migrantes a México o el desplazamiento por motivos de guerra y pobreza de africanos hacia Europa, de sirios hacia Grecia o Turquía, de ucranianos hacia Polonia y Rumania, o la diáspora de cubanos, venezolanos y nicaragüenses hacia el resto de América. En ninguna otra parte el concepto y la materialización de la arbitrariedad fronteriza fue puesto a prueba más claramente como la Unión Europea, justo por su modelo ideal que había sido trastocado con la llegada masiva de inmigrantes de la guerra, el hambre y el rompimiento británico, resultado del Brexit. El origen de los populismos disfrazados de progreso convoca al cierre de los países dentro de sí mismos. Se suma la militarización que aumenta las tensiones. El armamentismo se incrementó a partir de 2015, pero el rearme de los límites supone no solo hechos de carácter punitivo, sino una industria que enriquece tanto a empresas militares como a países poderosos. Ni siquiera la crisis económica vislumbra que disminuya su vitalidad, menos ahora que entre Europa, Estados Unidos, Ucrania y Rusia se pone a prueba aquellos conceptos anquilosados de migrante, refugiado y frontera apuntados por Amis Abdelati. Es en medio de estos acontecimientos que el análisis sobre las heridas pasadas que continúan abiertas resulta oportuno. Ramírez R. sugiere que los mexicanos vivimos la frontera como un hecho traumático que debe ser ritualizado. Es por eso por lo que The Limitations ocurre a partir de la construcción del territorio. Su creador manifestó que necesitaba caminar esa ruta. Quizá esa expiación le sirvió para verse en un confín en el que no lo llamaran ilegal, porque poner un pie de un lado o del otro de esas mojoneras poco importaría en medio de un mundo tan preocupado por controlar a quien pasa, porque siempre se preguntará, why are you here? Gracias. Voy a dejar de compartir. Maestra Olivia, pues muchas gracias por el aporte contextual que sobre todo coloca en un lector donde estas piezas obviamente tendrían a lo mejor otro sentido, pero el contexto que usted nos da ante estas piezas que delimitan justamente una frontera que ya no existe, pero que existió, obviamente abona que desde la perspectiva del arte veamos que el arte es completamente, está implicando completamente en todo lo que implica el contexto social. Muchísimas gracias. Damos tiempo a la siguiente presentación y también daremos tiempo para las preguntas. Ya hay preguntas para nuestros ponentes, entonces vamos a continuar en este mismo ritmo. Me parece de respeto para cada uno de ustedes en función de guiarnos por el tiempo, ¿no? Vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente participación. Y es una participación de la Universidad Autónoma del Estado de México por parte de Julio César Romero Becerril, y él nos trae una participación titulada Modelo, Rutas de la Identidad como propuesta metodológica de aplicación de rasgos culturales en el diseño. Adelante, maestro Julio, el micrófono es suyo, tenemos 18 minutos para su participación. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Espero que ya estén viendo mi presentación. En efecto, ya está corriendo la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues agradezco la oportunidad y pues espero que estas inquietudes y estas incipiencias metodológicas pues sean como
un proceso de polinización, ¿no? Para poderse expandir. Bueno, el modelo de rutas de la identidad surge de mis estudios de doctorado. Fue uno de los productos a los que logré llegar. En este periodo estuve pues analizando el tema de la identidad y lo sigo haciendo desde la parte de las ciencias sociales. Entonces, al momento de concatenarlo con la parte del diseño, veo un vacío muy grande en lo que pues nosotros pensamos o nosotros intuimos o especulamos que es un diseño, un diseño enfocado en el objeto. Yo soy diseñador industrial, entonces pues me enfoco mucho más pues a esta área, ¿no? Del objeto de diseño industrial. Entonces, bueno, a partir de esta situación es que tengo pues esa necesidad por conocer hacia dónde o qué caminos podemos retomar para trabajar paralelamente la identidad y el diseño. Encuentro que la identidad puede ser incluso comprendida de manera fraccionada como identidades, y la relación con el diseño yo la veo mucho en la identidad profesional. Sí, el diseñador, sea un diseñador gráfico, industrial, arquitectónico, urbanista, cada profesión tiene pues su determinación y su construcción identitaria muy particular. Entonces, ahí hay una relación, ¿no?, de la identidad con el diseño en la parte profesional. Sí, en mi caso soy diseñador industrial. Bueno, pues tenemos toda una tradición histórica, ¿no? Al momento de hablar de diseño y de definir la identidad profesional, pues están unas situaciones europeas históricas muy concretas. Además, otra de las relaciones que encuentro es la identidad proyectada por el objeto, desde lo étnico, urbano, popular o aspiracional. Este renglón yo creo que es el que se entiende más y el que se puede interpretar más como la relación misma, como la relación per se del diseño con la identidad, ¿no? Yo diría que la que está más reforzada y hacia la que existe pues mucha más difusión, sin dejarla en claro, ¿eh? También debo decir que tampoco se puede aclarar esta relación. Entonces vienen los objetos pues de colecciones, vienen objetos que todos conocemos, ¿no? De a veces más decorativos, pero que proyectan esta parte étnica, esta parte que nos deja entrever procesos artesanales, que nos deja ver situaciones de carácter urbano, popular y aspiracional, porque, bueno, también como digamos que la parte popular también tiene sus aspiraciones y se reflejan los proyectos que se desarrollan. Sí, entonces esta es otra relación que yo veo que es tal vez la más fuerte. Y después viene la relación institucional profesional. Esta es otra relación también muy interesante, porque de acuerdo a la institución de donde provenga el diseñador, como profesional o que se encuentre siendo parte de esta institución, tenemos entonces una determinación de rasgos y de repertorios identitarios. ¿Sí? Los diseñadores de Jalapa diseñan de una manera, los de Mérida de otra, se podría decir así de manera muy general. Tenemos pues esas diversidades que nos da pues la especificidad de la institución, desde planes de estudio, desde cuestiones muy técnicas hasta situaciones enfocadas al lugar mismo donde se establece. ¿Sí? Y luego encuentro otra relación que es la laboral institucional. Entonces, es similar a la institucional profesional, pero en este caso es ya el estar en una empresa, el estar en algún modelo de negocios, y ese lugar en el que nos encontramos también nos va a dar un matiz identitario. Entonces, yo encuentro estas grandes clasificaciones, no rutas, todavía no llego a las rutas, pero estas tipologías, digamos, de relaciones de la identidad con el diseño. Entonces, no se puede hablar de diseño con identidad en un solo sentido, se necesita aclarar, y de ahí, bueno, viene el trabajo. ¿Sí? Tenemos esta parte de la identidad y la cultura. A veces se escucha mucho hablar de la cultura en cuestión del diseño y de los procesos de diseño,
Esta relación también es muy importante dejarla clara porque, bueno, la identidad se va a construir a partir de rasgos y a partir de la dinámica de la cultura misma. Entonces, se puede decir que la cultura es la que provee todos los ingredientes para que la identidad se construya. También debo aclarar que estos procesos de identidad como tales no son procesos terminados, son procesos dinámicos, son procesos en desarrollo, son procesos que no se terminan, que no concluyen, por las dinámicas sociales generalmente, ¿sí? Y eso también nos ayuda a identificar que esta identidad pues es inatrapable porque no se termina de construir. Podemos atrapar a lo mejor una fracción o un momento de esa identidad, pero atraparla totalmente resultaría imposible, ¿no? En esta idea de la dinámica. Y pues obviamente la cultura pues está aportando también imparablemente todos los atributos para construir la identidad. ¿Sí? Tenemos aquí un modelo que se concibe como iceberg. Entonces nos muestra en la punta elementos pues que nosotros como cultura y elementos de la cultura los entendemos muy bien, ¿no? Música, moda, leyes, religión, literatura, ¿sí? Para cuando diseñamos con identidad o tenemos esa intención, ¿no? Desde lo nebuloso que eso pudiera ser, recurrimos a esto. ¿Qué es lo que yo retomo de este modelo? Que toda la parte profunda del iceberg son categorías que dejamos a veces de lado para poder trabajar el diseño enfocado o el diseño hacia la identidad. También, bueno, en todo este recorrido he encontrado un enfoque de diseño, sí, que se llama diseño orientado a la cultura, que es pues un tanto incipiente todavía, hay muy poca literatura en español, generalmente lo que he encontrado es de países orientales, ¿sí? Y bueno, yo pensaría que esto se inscribiría, ¿no? En ese enfoque de diseño. Sí, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos elementos que están en la parte baja no son tan fáciles de llevar como referentes, ¿no? Hay que retrabajar y hay que profundizarlos y llevan un tratamiento no tan directo, ¿no? Como elementos pues que conocemos y que vemos todo el tiempo enfocados en el color y hasta elementos un tanto folclóricos. Sí, este otro modelo nos habla también de elementos como los artefactos o los objetos visibles, como referencias pues inmediatas, pero hay elementos intermedios y hay todavía supuestos básicos más profundos. Entonces, yo pensaría que este trabajo de llevar el diseño y retomar elementos identitarios, también tendríamos que llevar estos supuestos básicos al objeto. ¿Sí? Son procesos largos, son procesos muy reflexivos, pero que sin duda le darían mucho más valor al objeto mismo. Sí, me encuentro con este artículo dentro del código de ética del diseño industrial. Y bueno, lo leeré muy rápidamente, pero dice que el artículo se llama Enriquecer la identidad cultural y dice que los diseñadores industriales reconocen que los ambientes, productos y servicios creados como resultado del proceso de diseño reflejan y ayudan a definir la identidad cultural de su territorio y secciones de la sociedad dentro de las naciones. Los diseñadores procurarán mover las tradiciones culturales de su sociedad, a la vez que incorporan las mejores características de los principios y estándares internacionales, ¿no? Yo creo que las intenciones están pues excelentes en ese sentido de la conformación y de lo que se declara, en términos pues de sustentabilidad cultural, en términos de diversidad, ¿sí? Aquí la situación que yo encuentro es que, pues sí, ¿cómo llevar esto a cabo, no? Entonces, digamos que este trabajo se inserta como una aproximación a la solución, porque yo creo que está todavía lejos de ser una solución más operativa. Sí, y bueno, yo llego a este modelo, ¿sí? Llego a este modelo que, bueno, es pues una conclusión de los estudios, digamos que de identidad y diseño llevados a cabo durante este proceso. Y aquí encuentro, bueno, el modelo tiene
digamos que dos sentidos. Uno, que es en el que se encuentran la mayoría de las flechas que vemos, que es de derecha a izquierda. Digamos que es como se podría ir generando el objeto. Acá estaría el objeto en la parte izquierda, ¿sí? Y para analizar el objeto iríamos en el sentido opuesto. Es decir, el objeto ya está y yo empiezo a desmenuzar. Aquí sí entra la palabra ruta, la ruta por la cual fue configurado, ¿sí? Entonces, bueno, empezamos de la parte del bioma al culturoma, que viene a ser de la parte biológica a la parte social, por llamarlo de alguna manera, y por lo tanto entramos pues desde la clasificación taxonómica del ser humano, ¿sí? Y empezamos con la parte familiar. Entonces, la familia viene a ser una ruta. Yo puedo diseñar con identidad volteando a ver el componente familiar mío o de la familia a la que yo voy a referir. Entonces, aquí empieza como que la primer parada de la ruta, ¿sí? Y luego tenemos componentes, ¿sí? Tenemos una serie de componentes que pues se sintetizaron así como que de la manera más compacta, que es el laboral, el memorial, el tradicional, el ambiental y el escolar. Y a su vez cada uno tiene 3 niveles. Esos 3 niveles es lo que vimos en la pirámide anterior, que se trata de revisar si voy a tomar algo totalmente visible, voy a tomar algo intermedio o una situación muy imperceptible físicamente, ¿no? Como son los valores, los pensamientos y las creencias. Luego viene este modelo de comportamiento que quiere decir cómo quiero yo plantearlo. Lo quiero mostrar de una manera negativa, de una manera positiva, de una manera crítica, ¿sí? Yo puedo retomar la identidad y retomarla en un carácter de protesta, ¿no? Entonces, este modelo de comportamiento me va a enseñar esta parte. Sí, bueno, voy a ir, digamos que repasando cada uno de manera muy breve. Entonces, aquí en la familia tenemos, pues, ¿qué es la matriz identitaria principal? ¿Sí? Es donde el individuo comienza, ¿sí? Con sus primeros contactos sociales, y es la familia donde además se eslabona el contacto con otras instancias sociales, además de permitir, ¿sí? La incipiente construcción de juicios y apropiaciones a partir de la imitación e inculcación de conductas. Entonces, bueno, la familia viene a ser pues el primer elemento social, el elemento colectivo, ¿no? Como por excelencia. Sí, tenemos después los diferentes componentes. El laboral, pues son las actividades de remuneración económica que se ejercen por integrantes de la familia, o la persona o uno mismo, ¿no? Desde donde se está llevando el análisis, conlleva un impacto en la identidad, sí, como un trabajo, también puede ser un oficio aspiracional al que yo quisiera llegar, que incluso puede formar parte de un legado familiar o como resultado de edad o lugar geográfico de procedencia. Tenemos un componente memorial que, bueno, tiene que ver con un acervo a manera de hechos históricos de relevancia donde intervienen personajes, lugares, causas con los que se mantienen una identificación fundada en la apropiación de acontecimientos importantes, pues integran una base histórica común de la identidad colectiva. Este memorial tampoco quiere decir que sea lo que hay en el libro de historia, que sean los grandes eventos, puede ser un componente histórico familiar. Entonces, puedo yo retomar, ¿sí? a una situación muy concreta de mis abuelos, por ejemplo, ¿sí? Cómo le llamaban a un perro, por ejemplo, y a partir de ahí retomar ese referente. Luego tengo el componente tradicional, ese se integra, bueno, ya son expresiones culturales ejecutadas de manera colectiva. Aquí tenemos mitos, fiestas, ¿no? Las cuales pueden llevar un carácter gozoso, solemne, encarnado en prácticas rituales. Podría equipararse a este punto también con el patrimonio inmaterial bueno, concepto que provee UNESCO. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, en este componente tradicional podemos irnos a expresiones tan grandes como una fiesta totalmente nacional o a cuestiones más reducidas, ¿no? Que tengan esto es la esencia de este componente. El componente ambiental, ¿no? Entonces, aquí es bien importante porque el ambiente también me define mucho y me aporta material para trabajar con la identidad, que son elementos geográficos, paisajísticos, climáticos, biológicos, de una demarcación focalizada, así como hay un corte histórico en la parte memorial, aquí hay un corte geográfico, y en este apartado se encuentran hitos naturales, o sea, montañas, ríos, cascadas, playas, ¿no? Además, hitos construidos, plazas, edificios, monumentos, ¿sí? Parecería que todo puede ser de manera muy positiva, irnos a los grandes hitos, pero no, también podemos irnos a los hitos que vayan acorde con un nivel
con un carácter que yo le quiero dar a lo mejor en este sentido de protesta, ¿no? Tenemos el componente escolar, sí, que tiene que ver con la afiliación educativa de individuos, dado el sentimiento de pertenencia construido desde la educación básica, sí, al nivel superior, corresponderá a una identidad profesional, la cual se funda en los saberes y haceres correspondientes a gremios profesionales. Entonces, pues todos tenemos una historia desde que tenemos uso de memoria dentro de la escuela hasta la actualidad, ya como parte de un gremio profesional, sí, esos cortes nos pueden también dar muchos materiales para armar estos acervos. Sí, modelos de comportamiento, entonces es una externalización de la apropiación de los diversos componentes mediante acciones reguladas por la cultura y el contexto en que se convierte. También yo lo veo como una intención. Ajá, ¿qué quiero hacer? Que se vea lo bonito que es la playa y colocar ese referente, o quiero protestar sobre la contaminación en la playa, sobre la violencia que existe en determinados lugares. Entonces me da este punto para ese análisis. Tenemos la función locativa, ¿sí? Ya que tenemos como que, ya que llevamos este camino recorrido eligiendo una de las rutas, ¿no? Eligiendo una de las opciones de los abanicos, llegamos a este punto de la función locativa, entonces es donde la identidad permite acotar la pertenencia del individuo, ¿sí? Ante el cual se podrán asumir las instancias a las que no pertenece, es decir, locativo, me localizo, me ubico en dónde sí estoy y también a qué no pertenezco. Entonces, son dos acciones simultáneas y contradictorias dentro de esta función, que son las funciones de la identidad: similitud, inclusión y diferencia, exclusión. Después viene, digamos que estas fases vienen a ser de manera más reflexiva. Sí, la función selectiva, el individuo puede integrar a su acervo solamente atributos propios de grupos de pertenencia que resulten útiles, interesantes o convenientes. ¿Selectiva de qué? Selectiva de todos los abanicos de posibilidades que se vienen generando a través de este recorrido de diseño. Esta función puede determinarse como un acto de libertad individual a la vez que expresa la unicidad en interés y apropiación de los acervos socialmente compartidos. Yo tengo mis acervos, yo tengo mis opciones, pero yo también decido qué llega al objeto y qué no, ¿sí? Siguiendo pues la intencionalidad en la que estamos nosotros enfocados. Y después la función integrativa, que permite incorporar congruentemente la historia de determinado grupo con las intenciones presentes. Esto es una construcción intencional que corresponde a una identidad proyecto, que lo enuncia así Manuel Castells, dado que parte del reconocimiento de la memoria colectiva y el proyecto identitario corresponde al proceso de integración estratégica. Esto es el objeto, ¿sí? Esa integración de todo lo que está viniendo a ampararlo, digamos. Y este elemento, ya lo comenté, del bioma. El bioma pues es nuestra entidad biológica, que pues es como el receptáculo de todos los contenidos culturales, sí, pero que además hay que señalar que esta parte biológica corresponde, sí, a unas líneas y corresponde pues a una herencia, ¿no? En la parte genética, que también nos está dando continuidad con nuestras generaciones anteriores. Entonces, digamos que todo este proceso viene del bioma al culturoma. Ahora, ¿cómo poder hablar del objeto, de la parte analítica del objeto? Pues ya tenemos el objeto que viene a ser cultura material, viene a ser culturoma, entonces yo lo puedo ir llevando ahora, digamos que de reversa, a través, ya tengo la función integrativa, puedo irme a la función selectiva, ¿sí? Voy a englobar, voy a diferenciar qué me está expresando ese objeto, claro, todo desde la subjetividad. Después la función locativa, qué tomó, qué desechó, después modelo de comportamiento, cuál fue la intención, y después de ahí puedo regresar y decir, bueno, este objeto está en un nivel medio, en un nivel externo, porque está retomando un componente muy obvio de una situación laboral, que es el ser taxista de la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, entonces ese sería el recorrido para el análisis del objeto. Bueno, pues esta sería mi participación. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ya estábamos en el tiempo. Bien, pues Gracias. muchísimas gracias por este recorrido, que al principio decías que no habías llegado todavía a las rutas, pero ya cuando nos presentaste este mapa, justo cuando mencionabas que también se podía hacer a la inversa, yo lo había pensado, que tanto ir al revés para ir reconociendo todo este proceso, ¿no? Donde al final me encuentro que es el núcleo familiar. Pero
bien lo mencionaste. Muchísimas Vamos a dar- gracias. Al contrario, Julio, vamos a dar tiempo a las preguntas y enseguida nos encontramos. Ujú. Bien, nuestra siguiente participación es la última de esta mesa y ella es Lourdes Pillay, proviene de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Ecuador. Trae una propuesta que nos va a compartir denominada del objeto material al diseño tipográfico, casos de estudio, diseño gráfico. Adelante, Lourdes, tienes la palabra. Cuentas con 18 minutos para tu participación y de ese modo damos también tiempo para las preguntas. Adelante, Lourdes. Listo. No sé si ahí se escucha bien. No, todavía, pues se escucha muy bien. Julio Ya. tiene todavía su presentación y enseguida podrás compartir. Listo. Te vemos, te escuchamos. ¿Vas a compartir algo? Sí, ya comparto pantalla. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias también por la aceptación y la invitación a este evento. Bueno, como mencionaron previamente, la ponencia de hoy trata sobre todo sobre casos de estudio que he estado revisando porque estoy cursando estudios doctorales en la Universidad de Lisboa, justamente el doctorado es en diseño, y mi tema tiene que ver con el diseño gráfico como parte de la estrategia de comunicación y valoración del patrimonio cultural, ¿sí? Y parte de esas experiencias me llevó a centrarme en esta ponencia que van a ver el día de hoy, que como ya mencionaron, resume ese objeto material, cómo se va transformando luego en un elemento de diseño que va a ser útil, en mi caso desde la academia, para los estudiantes, ¿sí? He tratado de resumir el tema en 4 subtemas, si se quiere, para explicar un poco el contexto, la temática de los proyectos que se han ejecutado y los que son parte de estos casos, y un pequeño, si se quiere, modelo. Voy a entenderlo más bien como un asterisco, luego para que puedan hacer preguntas si ustedes quieren. No, está puesto como modelo, pero en realidad no lo llamaré como modelo tal cual, ¿sí? Es más bien como una orientación estratégica que puede servir para los estudiantes al momento de trabajar este tipo de temas. Para iniciar, quería comentar que cuando hablamos aquí de objeto material, desde la comunicación visual no hablamos del objeto, el artefacto en sí, sino lo que está detrás de este objeto, ¿no? Todo el discurso, si se quiere, la narrativa, el contexto que está detrás de este artefacto o objeto material, que tiene que ver con estas relaciones sociales, con oficios, con artesanías y con un poco de detalles que tienen que ver con el hombre y justamente estos usos y necesidades que tiene con este objeto y cómo esto sirve para establecer una narrativa dentro de la cultura, ¿no? Entonces, la observación desde la visualidad es justamente entender esto, cómo funciona o cómo actúa esta materialidad en la cultura, ¿sí? Y lo he enfocado directamente en la cultura material. En este caso, es importante para mí, desde esta visión de estos estudios de caso, entender cómo esta cultura material sirve o está posicionándose en el diseño de comunicación visual para poder ejercer estas nuevas narrativas, ¿no? Estas nuevas conversaciones a partir de estas observaciones que se tienen de estos objetos materiales, que también entra la inmaterialidad, pero para la etapa en la que estoy en estudios me estoy centrando netamente en la parte material, ¿sí? Y ahí que encontré interesante algunas de las citas que les voy a mostrar. Una de estas primeras es de Augusto, con otros autores, que menciona que la cultura material es cultura y movimiento, y justamente de eso también trata la comunicación visual, ¿no? El no estar de forma estática. Y en el caso de este estudio que vincula el patrimonio cultural, se entiende como este movimiento justamente como la dinámica, de tener patrimonios vivos, y también que la gráfica está totalmente viva y activa también estos elementos que pueden resultar en cierta forma solo como un objeto tangible que no tiene más allá de esa comunicación o esos lenguajes, ¿sí? Y aquí lo importante también es comentar que este autor, por ejemplo, menciona que además de ese movimiento hay
elementos que pueden mutarse y transformarse, y ese tal vez es el core principal de este análisis y de este estudio de casos. Asimismo, dentro de la tipografía, como ya sabemos, es una manifestación del lenguaje, pero hablando netamente del diseño tipográfico, la intención aquí es entender cómo este diseño está condicionado por lo que yo quiero transmitir a través de estos elementos que voy a diseñar. Los casos presentados tienen que ver con estrategias más bien tipográficas experimentales, que están vinculadas a elementos culturales, en este caso objetos materiales, que tienen parte dentro de la cultura y que a través de la visualidad o de la comunicación visual se espera, o el propósito es tratar de generar una contribución histórica o cultural a partir de esos contenidos que están detrás de estos objetos, y cómo la tipografía en este caso, o los elementos tipográficos experimentales pueden funcionar para que eso se mantenga a lo largo del tiempo, ¿sí? Que sea una cuestión más bien sostenible. De ahí creo que este es tal vez el elemento más interesante dentro de la investigación que estoy llevando a cabo. Esta cita de la diseñadora gráfica Andrea Melenge encuentro que es tal vez una de las principales razones por las que se generó el estudio, ¿no? Ella, por ejemplo, menciona que existe tal vez como un tratamiento menos privilegiado de la cultura visual dentro de, puede llamarse las mallas curriculares, o dentro de nuestros propios estudios que hacemos con estudiantes, en este caso, para mi caso de pregrado en diseño, en el que no se reflexiona mucho sobre la cultura visual, ¿no? Sino que se centra en algunas de las operatividades del diseño directamente en cuestiones que tengan que ver con el mercado o con contenidos que son más de tipo comercial. Entonces, su contribución en este artículo que ella menciona sobre la cultura visual, menciona que es importante que el diseñador empiece a educarse en esta temática para que pueda comprender un poco en qué contexto nos desenvolvemos, para que entendamos justamente estas relaciones sociales, económicas, también tecnológicas, ambientales en las que estamos, y que el diseñador, en este caso comunicador visual, pueda ver como un input importante estos contenidos para luego tener resultados más eficientes al momento de transmitir cualquier comunicación a un público específico, ¿no? En este caso a los usuarios finales, que serían los ciudadanos, para mi caso, los temas que les voy a presentar. Entonces ahí surge el cuestionamiento, ¿no? ¿Cómo es que el diseño gráfico en general, pero en este caso por esta ponencia tipográfica, puede potenciar esta comunicación cultural a través de estos elementos, tanto materiales como inmateriales, y generar una especie de contribución en el valor, transmitiendo conocimientos y también cuidando el patrimonio local, en este caso para este estudio? ¿Sí? De ahí también que existe dentro de toda esa temática digamos que una especie de conexión con diferentes conceptos que son transversales, y que de hecho son los que construyen todo este nuevo entramado, digamos, este modelo, esta estrategia que se intenta seguir con esta propuesta sobre el objeto material, que también está atravesado por esta cultura material, como ya vimos que tiene que ver justamente con esta producción de lo tangible, también de lo intangible a través de la cultura inmaterial, entender estos procesos de los estudios visuales o de la cultura visual, y lograr una conexión más aterrizada con el diseño gráfico, con el campo del diseño en comunicación visual. Así también se pueden generar algunos a través del diseño estratégico, entendiendo el sistema producto, la comunicación, si se quiere también una especie de servicio, y empezar a ver con todos estos elementos cómo actúa el diseño en este caso, ¿no? Como ustedes ven aquí, remarcado que el diseño podría estar participando como un elemento de estrategia cultural que puede comunicar una identidad. En este caso, la identidad, como ven ahí con un asterisco, tal como mencionó el ponente anterior, hay varios elementos y caracterizaciones de esta identidad para poder definirla, ¿no? Que en realidad no está del todo definida, sino que se va alimentando de diferentes partes.
Y asimismo entender cómo el diseñador gráfico va a actuar como un operador cultural dentro de todo este sistema que ya vemos aquí que tiene varios conceptos que luego confluyen en un mismo proyecto, en un mismo elemento que es el que después se va a comunicar a la audiencia. Entonces, este es uno de los primeros casos que les voy a presentar. Yo propuse en la ponencia presentar dos. De hecho, para el estudio doctoral tengo ya varios casos de buenas prácticas del diseño y la comunicación y valoración del patrimonio cultural. Este me parece que tal vez es uno de los más interesantes a nivel local, en el caso de Ecuador, pero también a nivel regional en Latinoamérica. No sé si conocen ustedes el trabajo de Vanessa Zúñiga, que es una diseñadora ecuatoriana. Ella está asentada en la parte sur, en la sierra sur de Ecuador, y la región donde ella se sitúa tiene una alta influencia de culturas precolombinas, ¿sí? Entonces su trabajo en realidad lo que trata de hacer es buscar nuevas visualidades y trabajar a partir de la observación de diferentes elementos de piezas arqueológicas y elementos de la cultura precolombina, empezar a entender cómo era la comunicación de nuestros ancestros para luego dar una un nuevo uso a este lenguaje, transformando este lenguaje en este nuevo vocabulario que ella trabaja a partir de este proyecto que denomina Crónicas de la Piayala, ¿sí? Hace poquito escuchábamos un poco la denominación de este concepto. En el caso de Vanessa Zúñiga, su interés parte justamente de eso, ¿no? De poder aproximarnos con esta cultura que a veces la vemos simplemente situada en los museos, pero que en realidad no conocemos muy bien de qué va cada una de las improntas que tienen estas piezas arqueológicas o estas piezas culturales que tenemos en diferentes lugares del país, ¿sí? En el caso de la tipografía Sara Maíz, que es la que ustedes están observando, parte de esta estrategia de entender estas visualidades que tienen estas piezas arqueológicas, ¿sí? La presentación de la tipografía Sara Maíz en realidad es un conjunto de diferentes decisiones de comunicación en diseño que parten desde esta orientación de observación participante y directa con el objeto material, y luego entender cómo este se puede transformar en un uso distinto, en este caso a partir de la letra o del carácter, ¿sí? Lo que hace esta diseñadora es empezar a entender o a formar una especie de análisis morfológico de todas estas improntas dentro de las piezas, y luego con esto empezar a hacer su propia experimentación con estas formas, creando composiciones modulares, y una vez que tiene estas composiciones, establece una especie de análisis también semiótico para que después llegara a la versión final de su propuesta visual tipográfica, ¿sí? En ese sentido, este primer caso lo que busca es, como ven aquí, contribuir con el enriquecimiento de la identidad visual, en este caso ecuatoriana, recontextualizando y reinterpretando un objeto material que tiene una revalorización dentro de la memoria histórica prehispánica del Ecuador, ¿sí? La identificación de estas piezas ha servido para que ella establezca varios repositorios de estas crónicas de la Bayala con diferentes culturas del Ecuador, ¿sí? En este caso ella trabajó con el periodo de integración, que es de 500 años antes de Cristo, y empieza a generar estas formas que no son simplemente adaptaciones y abstracciones, sino empezar a entender cuál era el lenguaje y la comunicación que estaban planteadas en estas diferentes piezas para luego hacer su propia reinterpretación, ¿no? y mostrarla luego al público. Esta es parte de su trabajo, que como ven ustedes es bastante experimental, también bastante moderno, pero más allá de la estética, lo que busca esta diseñadora es empezar a establecer una conexión de nuestras raíces, de nuestros ancestros, y utilizar el diseño como el medio para poder hacer esa difusión y esa transmisión de conocimiento. Y luego esto nos lleva al estudio piloto que ya tiene que ver con el estudio doctoral que estoy llevando a cabo, ¿sí? Mi tema en realidad parte de mi ciudad de origen, que es la ciudad de Guayaquil. No trabajo con elementos del precolombino, sino más bien con elementos patrimoniales de la arquitectura de Guayaquil.
porque Guayaquil ha sufrido varios momentos de pérdida, digamos, de memoria. Esta ciudad ha sufrido diferentes eventos catastróficos, digamos así, en los que varias de sus viviendas patrimoniales fueron mermadas y perdidas a lo largo del tiempo. ¿Sí? Hay un estudio de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que menciona que para el año 87 nuestra ciudad contaba con al menos 600 viviendas patrimoniales y de esa fecha hasta el 2017 apenas quedan 200 viviendas que han ido desapareciendo a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y estas viviendas declaraban un poco lo que fue la época colonial y también postcolonial, perdón, y de auge del crecimiento de la ciudad por el boom del cacao. Y bueno, declara un poco cómo ha sido la evolución urbanística, pero también visual de la ciudad, ¿sí? Esta invisibilidad la vemos desde la parte gráfica en todas estas formas, ornamentos y elementos que son parte de esta construcción que ya cada vez van pereciendo, se va invisibilizando por mal manejo de las autoridades locales y también de quienes son dueños de estos bienes inmuebles, ¿sí? Y este proyecto, como les mencionaba, se llama o se denomina Patrimonio Silencioso porque lo que está tratando de hacer es reavivar estos silencios ciudadanos, en este caso con estos objetos ornamentados que son realizados en hierro forjado, que seguramente ustedes también en sus países de origen los tienen, lo que denominamos rejas o enrejados acá en Ecuador, pero que tienen también su cúmulo de memoria, ¿no? Son elementos que son influenciados y heredados también de la conquista española, pero que han tenido sus transformaciones visuales dentro de, transformaciones en este caso técnicas y también visuales dentro de los artesanos, ¿no? Porque ellos hacen sus propias creaciones a partir del dominio de este oficio artesanal. Estos silencios que les mencionaba tienen que ver con incendios, con robos de piratas, bueno, en fin, un montón de cuestiones que han ido que esa visualidad colonial que tuvimos en la ciudad se haya ido perdiendo. El incendio más grave que tuvo esta ciudad fue en 1809, en el que se devastó todo el centro histórico de Guayaquil y apenas quedan algunos barrios que mantienen todavía esas visualidades antiguas. Por eso este estudio lo que pretende es justamente tratar de rescatar esas observaciones que tienen estos espacios arquitectónicos dentro de la ciudad en 3 barrios que son los más emblemáticos y que de hecho son parte del estudio. Bueno, este proyecto al final se trabajó como parte del estudio doctoral, pero también haciendo una especie de vinculación con estudiantes de titulación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde yo colaboro. Empezamos a trabajar primero con la identificación de los diferentes barrios con los que estamos tratando de generar una especie de repositorio de estos ornamentos y haciendo un barrido de esto y a partir de esa observación llegamos también a quiénes son los que ejecutan estos elementos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, a 2 artesanos, que son quienes mantienen todavía la técnica antigua de trabajado del hierro forjado. Además de hacer la soldadura, que es la más moderna, ellos siguen utilizando las técnicas artesanales anteriores, pero son personas que una vez que ellos fallezcan no van a tener descendencia que siga el mismo con el mismo oficio, ¿no? Porque sus hijos se dedican a otra cosa. Entonces aquí ya encontramos un elemento de inmaterialidad que puede ser útil para generar este estudio, ¿sí? Y a partir de esto, bueno, se genera unas visitas de campo, empezamos a generar un levantamiento en diferentes barrios, el ejercicio o la experimentación tipográfica que hicimos fue con un barrio denominado Barrio del Salado, que tiene pocas casas, me parece que apenas 9 casas que todavía contienen estos ornamentos en hierro forjado y sobre esto trabajamos con alumnos para que hagan su experimentación y que empiecen a entender también de dónde nacen todas estas formas volutas que son heredadas de Europa, ¿no? Y luego hacer su propia transformación. Esta es la presentación final de este ejercicio que se trabajó con los diferentes alumnos. Aquí está también la síntesis de este caso estudio, de cuáles son los resultados a partir de esta investigación activa, esta identificación de estas viviendas, de empezar a hacer fichas mnemotécnicas para esto, bueno, y luego hacer ya la versión final de la muestra, ¿no? Finalmente, porque creo que ya estoy sobre el tiempo,
Sí, disculpa. Esto es como que la síntesis final de la propuesta, ¿no? Es empezar a entender cómo el diseño puede actuar para potenciar la cultura visual, entender que tiene una relación íntima con el patrimonio cultural y que ambos casos utilizan esto para transmutar, o sea, transformar un elemento material en un elemento tipográfico que puede colaborar con la sostenibilidad del patrimonio, y ambos también sirven para la transmisión, no solo en la parte académica, sino para quienes son ciudadanos, habitantes, turistas dentro del entorno local, en este caso la ciudad de Guayaquil. Eso sería todo para no ocupar más del tiempo. No, apenas te iba a decir que te quedaban 2 minutos. Ah, me quedan 2 minutos, bueno, ahí está. Yo vi la pantalla y ya está. No, pero bueno, ahí ya cierro, porque esto es como la síntesis. En realidad el modelo es mucho más amplio, pero ahí ya solo he colocado lo que atañía a esta ponencia. Espero que se haya comprendido un poco. No sé si hablé muy rápido para todo esto. Muchas gracias. No, me parece bien, Lourdes, que va a haber preguntas en las cuales puedas ampliar efectivamente respecto del modelo. Efectivamente queda comprendido en el sentido de cómo se hace este rescate. Yo lo veo como de esta manera, como un rescate de signos o símbolos que al final nos marcan como una identidad, con eso, con una identidad que nos permite converger con los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué preguntas tenemos y enseguida nos encontramos, ¿no? Bueno, pues agradeciendo a cada uno de los participantes sus participaciones, me voy a dar a la tarea de formular algunas preguntas, en las cuales me parece que a una que ha formulado René Dante ya se hizo la respuesta, ya se generó una especie de diálogo entre ellos. Sin embargo, me gustaría mencionarla para no perder el contexto de la misma ponencia. Sé qué implicaciones tiene el que estas manifestaciones, va para la primer ponente, sean categorizadas como arte. Me surge la duda, ya que más allá de un reconocimiento, considero que esta etiqueta sería un tanto reduccionista, y lo poco que conozco de las expresiones de los pueblos originarios conlleva una cosmovisión y cosmogonía muy rica y compleja que va más allá de la visión capitalista occidental masculina. Es un poco lo que trataba nuestra primera ponente. No sé si quieras ahondar sobre la respuesta. Yo. Sí, Olivia. Sí, sí. Bueno, como le comenté al compañero, sí esta encrucijada de si es pertinente o no usar la palabra arte en el proyecto. Pero lo que encontramos o lo que estamos encontrando es que las creadoras se definen a sí mismas como artistas y que sus productos, sus contenidos, lo que ellas generan, lo definen como arte. Entonces, a partir de ahí es que encontramos la pertinencia de utilizar el término. Y claro, entendemos que hay procesos que van más allá, ¿no? Como su propia identidad o como encasillarla solamente como artistas, porque también hemos encontrado otras artistas que tienen como, este es mi perfil de artista, pero también soy educadora y también soy curandera y cosas así, ¿no? O sea, como que tienen muchas facetas de vida y que eso pues es sumamente normal, ¿no? Pero entonces, y que nosotros también en el trabajo encontramos y enriquecemos las aportaciones o lo que podemos decir con todas estas facetas de vida que hace, ¿no? O sea, intentamos hacer un estudio integral y contextual, pero encontramos pertinente usar arte porque ellas usan esa palabra, ¿no? Pero igual también estamos investigando qué tan amplia o cómo podríamos redefinir arte en estos mismos temas para ellos. Gracias. Sí, por supuesto, dentro de tu ponencia tú mencionabas no tanto como arte, sino decías este tipo de arte. Y me parece que eso podría ser una diferencia entre lo que de alguna manera conocemos como el arte emblemático, ¿no? Este arte que se encuentra justamente desde una lectura del occidente. Muchas gracias, Olivia, por tu participación, por ampliarnos esta pregunta que René había formulado. Hay un comentario muy particular
donde Susana menciona, seguramente ya se ha leído, que es muy interesante la ponencia a nivel de trabajar con las fronteras, ya que ella desde su perspectiva personal que vive en Estados Unidos, dice, ahora entiendo, me incomoda que me pregunten de dónde eres y entiendo la connotación, ¿por qué estás aquí? Muchas gracias por la información de la ponencia. No sé si podamos hacer un comentario en torno a esta inquietud que manifiesta Susana. Un poco cuando yo estaba armando este trabajo sobre la frontera y sobre esta obra que me parece tan paradigmática, leí bastante sobre Taye Selassie, la autora, que ella se considera de muchas partes del mundo, ¿no? Y ella es muy interesante todo su trabajo. Y es un tema que dice, constantemente me lo preguntan, ¿de dónde eres? ¿Por qué estás aquí? Y es esta molestia que le genera a las personas, quienes, o sea, los que estamos llegando, ¿no? Y creo que esta pregunta me detonó toda la ponencia, en realidad, porque de alguna manera esa es una pregunta que la gente yo creo que siempre se quiere hacer, ¿no? Yo estuve en Irlanda estudiando y siempre era esta situación de los irlandeses que como que no nos dejaban entrar a las personas que llegábamos. Y me decía un amigo italiano, lo que pasa es que son un puerto y siempre piensan que te vas a ir. Entonces, como que no quieren, yo estaba en Dublín, no quieren entablar esta relación y es muy, muy extraño. Yo no sé cómo será, yo me fui en 2010 de Irlanda. Luego vino todas estas explosiones de migrantes, o sea, en 2010 todavía no había toda esta fuerza. Yo no sé cómo serán ahora los irlandeses, no tengo amigas irlandesas y mantengo una relación, pero vivir en Irlanda, ¿no? Vivir en Irlanda. Y sí, siempre es como, y me hacían mucho esa pregunta en Irlanda, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? Y una niña estadounidense una vez me preguntó, ¿por qué si todas las mexicanos van a Estados Unidos, tú viniste a Irlanda? Y es una pregunta que de alguna manera, nunca, o sea, como que yo nunca me sentí segregada, ni mucho menos, pero sí me sorprendió mucho esa pregunta, ¿no? Que una persona de Estados Unidos me dijera, oye, yo me vine de Estados Unidos a Irlanda y te encuentro aquí, ¿qué onda, no? Si los mexicanos se van allá. Y estas ideas preconcebidas que vamos teniendo, ¿no? Y creo que de alguna manera siempre es como que te van etiquetando. Y sí pienso que estamos en un momento donde las fronteras están siendo totalmente cuestionadas. Esa idea decimonónica de frontera, yo no sé cuánto más va a aguantar, pero creo que poco. Sí, y algo importante que mencionabas, donde hay las fronteras invisibles, ¿no? Esta que se genera efectivamente con la pandemia, donde, o hasta con las mismas vacunas, ¿no? Si teníamos tal vacuna no podíamos entrar, ya eso se convierte justamente en algo que inhibe la posibilidad de ser del otro. Y justo algo que se manifestó ya en las siguientes ponencias, es la identidad, ¿no? El hecho como de ser de todas partes y no ser de ninguna parte. O los mexicanos dicen por ahí que se van a otros lugares, pero tienen la nostalgia de que son de otro lugar, ¿no? No sé, es un tema, efectivamente, estos son temas los cuales invita mucho a la conversación. Muchísimas gracias, Pilar, por tu participación. Bien, voy con una pregunta que va dirigida a Julio. Y va un comentario, una pregunta, dice, ¿cómo expertos en las identidades culturales para vender cosas? Cosas homogéneas que, como muebles económicos que se encuentran en Coppel. Como para contextualizar, dice, ¿hay alguna empresa que combine arte con funcionalidad, inclusive con bajo costo, como lo hacía la Bauhaus? No sé, Julio. Siento de este Sí, muchas gracias. Y está bueno, está muy interesante, ¿no? Esta inquietud. Yo creo que las personas que hacen estos diseños masivos no tienen una pauta identitaria clara que en el intención de agregárselo al objeto. Yo dentro de mi
de mi experiencia he trabajado en empresas de muebles, he ido a visitar empresas de muebles para hacer diferentes estudios y empresas de todo tipo, y veo que hay una empresa que desarrolla, hay empresas que ubicamos perfectamente que son las que desarrollan y las que generan diseño, y los demás tienen esa situación aspiracional y hasta el descaro de copiarlos, o sea, tal cual. Hay empresas que compran un mueble, lo desarman, lo replican. Entonces, hay cómo hablar de identidad. Por supuesto que ese tipo de procesos tiene una identidad, ¿no? Tiene una identidad en sí misma, pero no es esta identidad cultural de la que he venido hablando, ¿no? Se están brincando esa parte que le puede aportar mucho, mucho al objeto. Yo conozco empresas, he conocido, he hablado con diseñadores, ahorita se me ocurren dos, que es David Pompa y que es Paulina Stephens. Paulina Stephens está en Querétaro y David Pompa ya está en varias partes del país, donde estos procesos tienen mucha más atención. Se van como que a temas más profundos, sí manejan en cierto punto cuestiones de artesanía y cuestiones de cultura local, pero con un enfoque más profundo. Entonces, yo pensaría que ellos lo hacen, pero desde un nicho muy distinto, ¿no? Hay empresas en México, no reconozco así empresas que hagan cuestiones masivas, porque la parte masiva es lo que hace que baje el costo. Entonces, generalmente las producciones cortas, productos con un diseño muy, digamos que muy trabajado y muy reflexionado, tienden a ser series pequeñas y tienden a ser a veces no tan accesibles. Sí, y al revés, ¿no? Las producciones masivas pues bajan costos, pero se hace una homologación y se hace ahí pues un producto un tanto universalizable, ¿no? Que al menos en esta esfera de la identidad pues no satisface. Así es, efectivamente la fabricación masiva es lo que hace que baje el costo y pues bueno, muchas de las veces estas empresas pues no tienen como tal una identidad o no tienen una marca, ¿no? O se apropian de marcas para poder tener efectivamente su venta. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias a Bien, ustedes. antes de pasar a la última pregunta, me gustaría hacer un comentario en torno a la presentación de Alejandra Olvera en función de esta construcción visual del cuerpo. Cuando se usa el video para documentar la danza, entiendo que tiene un sentido. Cuando la danza cuando el video se toma específicamente para generar la videodanza, no sé qué tanto tocaría el límite de lo que denominamos también como videoarte. A ver, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, existe el registro de la danza escénica y existe la videodanza. ¿Qué tanto la videodanza puede tocar efectivamente la esfera o está inmersa dentro de lo que conocemos como el videoarte? Está inmersa. Hay mucha gente, no solamente el videoarte, lo que pasa es que de pronto se utiliza mucho la palabra videodanza en Latinoamérica en particular, en otros lugares del mundo, ¿no? Aunque no se utilice video, ¿no? O sea, actualmente pues no se utiliza video para filmar y se sigue llamando videodanza. Pero la relación entre la filmación y la danza pues empieza cuando el cine empieza, ¿no? Como ponía al inicio de la presentación, con los Lumière y Loy Fuller. Y hay muchos momentos en los cuales se encuentran, ¿no? En donde ese encuentro entre la y la danza en los distintos medios, pues diluye como estas fronteras, ¿no? O sea, el cine pues es un arte visual, ¿no? Y la danza es una arte escénica. Sin embargo, cuando el cuerpo penetra dentro de la filmación, transforma al cine, ¿no? Esto lo puedes ver en Maya Deren, que es la primera que empieza como a construir un concepto de danza para la cámara, ¿no? En donde voluntariamente se construye esa relación. Pero, por ejemplo, están cineastas experimentales como Norman McLaren, que también jugó muchísimo. Él no proviene de la danza, viene digamos, del cine experimental.
O por ejemplo, hay danzarinas que después se vuelven cineastas como Meredith Monk, como Yvonne Rainer, que eran danzarinas de la danza postmoderna norteamericana y que después hacían cine, ¿no? Incluso hacían cine pensando que no estaban haciendo danza, pero cuando uno analiza la danza, la filmación ve danza ahí, ¿no? Porque pues una vez que, digamos, entras en el terreno de la danza te acompaña en el cuerpo, hagas lo que hagas, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que están relacionados, no solamente porque sean videoastas que se acercan a la danza o danzarines que se acercan al videoarte, en el caso específico del videoarte, pero eso podemos ver en los distintos medios. Otro, por ejemplo, es todo el trabajo que hizo Merce Cunningham, que fue uno de los primeros que se metió a hacer videoarte, por ejemplo, con Nam June Paik, ¿no? Entonces, en donde se diluyen estas fronteras, en donde sí hay un artista, un videoartista, un cineasta y alguien que se dedica a la danza que empiezan a mezclar. Entonces, pues sí, no es fácil poner frontera, ¿no? Son artes relacionadas. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Alejandra. Bien, para cerrar nuestro bloque de día de hoy, nuestro segundo bloque, ahí vamos a tomar un receso. Voy a leer la pregunta dirigida a nuestra última ponente y empieza por una pequeña reflexión también. En relación a los temas de derechos de autoría a los trabajos de pueblos originarios, eso ha sido un gran debate, porque muchos diseñadores y marcas recurren sin piedad al plagio o a la réplica, la mutilación de producciones artesanales e identitarias. Si se puede extender un poquito de esta postura, o sea, ¿cuál es la postura que se tiene desde el punto de vista personal? Ahí no sé si se escucha. Creería que tendría que ver si es que hay un trato indiscriminado de ese elemento cultural, ¿no? En el caso de, por lo menos en el caso de Vanessa Zúñiga, entiendo que ella trabaja de la mano con organismos gubernamentales, porque justamente no hace una apropiación indiscriminada, lo que hace es tratar de hacer su propia versión sobre elementos culturales prehispánicos del Ecuador. Es decir, ella intenta hacer su propia, digamos que generar su propio vocabulario a partir de estas observaciones que hace estas piezas. Entiendo ahí que no hay una apropiación indiscriminada, por lo menos en ese caso, en ese ejemplo. Sí que existe digamos que una adaptación, no sé si son las nuevas generaciones, hablo en mi caso particular desde la academia, que también de repente hubo como un boom con lo precolombino y todos querían hacer marcas precolombinas y de repente es como todo de lo mismo, ¿no? No sé si pasará en México, pero acá en Ecuador hubo un momento en que de repente Vanessa Zúñiga con su trabajo de investigación empieza a hacer sus diferentes propuestas y de repente todas las marcas utilizaban este tipo de elementos, todos los proyectos visuales de los diseñadores tenían como que la misma característica y al final esas adaptaciones tal vez no tienen para mí como esa sensibilidad, digamos, con el tema que se está tratando en este caso culturalmente, ¿no? O empezar a entender cuál es la orientación que se le está dando a la propuesta visual, porque finalmente son propuestas visuales que pueden o no salir en el mercado. Entonces, para mí el entendimiento tiene que ver si existe desde el diseñador una sensibilidad con el tema y el contenido que está tratando para luego trasladarlo, como vimos, transmutarlo a un elemento nuevo, ¿no? Que tenga un nuevo uso, que tenga una nueva narrativa, pero al final que está basado en un querer dar a conocer tu cultura a partir de esa observación o de ese objeto que tú tienes en mano. Sí, muchas gracias, Lourdes. Yo creo que uno de los aspectos más importantes a considerar en este caso, pues es dar el crédito, ¿no? Siempre anunciar de dónde proviene eso que estamos creando. Y eso podría, más que llevarnos a una cuestión de plagio, de copia o de réplica, pues hacer valer lo que ya existe en función a nuevas necesidades. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a tomar un receso. Nos estaríamos encontrando a las 5 de la tarde para nuestra última mesa de este día, tercer día de Congreso. Muchas gracias por sus atenciones, sus preguntas, sus participaciones y que tengan un buen provecho. Muchas gracias a todos por su participación.
Gracias. Hasta luego, un gusto. Gracias. Hasta luego. Bye.